Lección 6. La teoría de la conducta. Objetivos de la lección. En esta lección comenzamos el desarrollo de la teoría jurídica del delito. C. Trata de analizar a fondo el primero de los elementos que integran su estructura y que constituye la base sobre la que realizar el resto de juicios que conforman. El delito, la conducta humana, que se presenta bajo las formas de la acción y la omisión. Comenzaremos por estudiar el papel de dicho elemento, esto es, que fan. Si USFIT cumplir en su concreta posición sistemática, tras ello analizaremos algunas de las principales teorías que se han desarrollado para ofrecer unos conceptos de acción y de omisión con los que satisfacer las expectativas generadas y valoraremos críticamente los resultados obtenidos por las distintas corrientes de pensamiento. Todo ello nos permitirá optar por uno de dichos planteamientos, definiremos la base sobre la que se situará el resto de elementos del delito y que condicionará la exposición que hagamos durante las siguientes lecciones. Se trata pues de que el lector tenga un primer contacto con los principales sistemas penales que se han desarrollado con el objetivo de definir la conducta humana, adquiriendo los conocimientos necesarios para formarse una visión crítica de los mismos y conociendo los caracteres del modelo vamos seguir en este curso. Una vez definidas la acción y la omisión, analizaremos las conclusión de las mismas y las teorías de la causa de X. Su comprensión con importantes implicaciones. Determinación en del tiempo y lugar de cuestiones como los prescripción o la jurisdicción competente. Plazos de. Por último estudiaremos las figuras de los individuos comportamiento, los sujetos activos y pasivos del delito. Implicados en él. La acción y la omisión como primer elemento del delito, las funciones de los conceptos de acción y de omisión. El primer elemento de la estructura del delito, sustantivo del que se ha de predicar el resto de calificativos que la conforman, viene dado por la concurrencia de una conducta humana, que se puede presentar bajo dos formas, la acción y la omisión, véase FIC 5.2. En un sistema de control social como el penal, en el que las normas, con su objetivo de evitar la lesión o puesta en peligro de los bienes jurídicos, pretenden influir sobre el comportamiento de los ciudadanos, se hace necesario tener en cuenta cuál es la naturaleza de este último. Los mandatos y prohibiciones tienen tras de sí acciones y omisiones cuyas características influyen en la configuración del conjunto del sistema y de hecho, como vimos, es frecuente que los ordenamientos jurídicos hagan referencia a esta dualidad. Ejemplo de ello es el art. 10 CP, según el cual art. 10 son delitos las acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas por la ley. En nuestro afán por comprender la estructura del delito y las interrela. Once entre sus elementos es pues preciso contar con una definición de las normas de conducta humana, definición que reúna los elementos necesarios sobre los que desarrollar el posterior análisis jurídico penal. Han sido muy numerosos los modelos propuestos con ese objetivo, algunos con una base ontológica, pretendidamente alejados de cualquier valoración, y otros de carácter normativo, integrando parcial o plenamente los conceptos de acción y omisión en el ámbito de las valoraciones. La adopción de una u otra caracterización es una de las prioridades de esta lección, sin embargo, para evitar cualquier conclusión apresurada, hemos de aquí establecer, en primer lugar, cuáles son nuestras expectativas, esto es, qué funciones han de cumplir dichos conceptos. Como punto de partida la doctrina coincide en señalar que fue un pena lista alemán, Malofer, quien en la década de los 50 del pasado siglo XY sintetizó con acierto cuáles son las funciones que ha de cumplir un concepto de acción, entendido en sentido amplio, como comprensivo de la acción y la omisión, que pretenda ser de utilidad en el ámbito de la concepción sistemática del delito. 3 líneas destacó Mayofer, el concepto de acción ha de actuar como elemento básico, unitario, del sistema de la teoría del delito, como elemento de unión o enlace de las distintas fases del análisis, y como elemento límite, que establezca las fronteras con aquellos fenómenos irrelevantes para el derecho penal. Detengámonos en cada una de estas funciones. 1. La acción o la omisión como base de la estructura del delito, función lógica. V. La primera de las funciones que han de cumplir los conceptos de acción o omisión, es la de constituirse en elemento básico del sistema, sustantivo al que habrán dice aplicado los calificativos que componen el resto del sistema del delito. Se trata de escribir la estructura sobre la que se asientan los elementos, esto es, establecer aquellos caracteres de los que predicar los requisitos materiales o valorativos que permitirán calificar la conducta como delictiva. Consecuencia directa de esta función es que el cero de conceptos ofrecidos han de ser lo suficientemente amplios para que todos los fenómenos que puedan constituirse en delito queden integrados en los mismos. 6.1, y así, por ejemplo, la definición de acción y omisión deberá ser suficientemente amplia para servir de base tanto a las formas delictivas dolosas, la conducta de quien intencionadamente atropella a un viandante causándole unas lesiones, como a las imprudentes, la de quien se salta un semáforo sin
percatarse de que está en rojo y causa esas mismas lesiones. Obsérvese que hablamos en plural, nos referimos a dos conceptos, el de acción y el de omisión, que se constituyen en base binaria de la estructura del delito. Ello es así porque, como tendremos ocasión de comprobar en los próximos apartados, ambas son dos formas de comportamiento con características específicas que hacen imposible alcanzar un único supraconcepto con un contenido mínimo útil para el derecho penal. Sin embargo, Mayofer y con ella doctrina mayoritaria durante décadas, buscaron una única definición, la de acción, que englobara en su seno tanto a los comportamientos positivos como a la omisión. De ahí que frente al modelo binario que acabamos de presentar, Mayacho-FR hablará de la función del concepto de acción como elemento básico, unitario, una suerte de supraconcepto en la base del delito. La búsqueda de dicho supraconcepto estaba motivada, al menos en su origen, porque el Código Penal vigente en Alemania, epicentro de la ciencia del derecho penal durante gran parte del siglo XX, utilizaba para definir el delito un único término, acción, sin distinguirlo de la omisión. La distinta naturaleza de acción y de omisión, unida a este vicio de raíz, provocó que los numerosos esfuerzos que se hicieron para definir la acción en sentido amplio no dieran sus frutos, dando lugar a no pocos problemas sistemáticos. Finalmente se llegó a calificar dicha pretensión como una de las más estériles de la ciencia del derecho penal moderna. Superada esta limitación, que por otra parte no comparte el derecho penal español ya que tradicionalmente el código en su definición del delito ha mencionado y menciona expresamente tanto a la acción como a la omisión, podemos pues señalar sin problema que son dos los conceptos que se encuentran en la base de la estructura del delito, la acción y la omisión, el elemento básico, aunque binario, del sistema de la teoría jurídica del delito. 2. La acción y la omisión como enlace de la estructura del delito, función sistemática. La segunda de las funciones que se predican de los conceptos de acción y omisión es la de enlace, unión entre todas las fases del análisis jurídico P. Y esto es, han de reunir las características que les permitan actuar de hilo conductor de los demás elementos del delito. Ello se traduce en que las definiciones que construyamos deberán ser valorativa y descriptivamente neutrales, de tal modo que no prejuzguen caracteres que solo más adelante, en la tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad o punibilidad, han de ser analizados. Se cumple así con el papel sistemático de ambos conceptos. 6.2. Los conceptos de acción y de omisión no deberán, por ejemplo, quien la realiza tiene capacidad de comprender que su conducta es ilícita. 125. Pues se trata de un juicio que tiene su lugar sistemático en sede de culpabilidad y no hemos de anticiparlo. Obsérvese que la estructura sistemática del delito implica que solo tras la declaración de que la conducta es ilícita, esto es, antirrídica, sea posible valorar si el sujeto podía comprender dicho extremo. Se trata por tanto de una cuestión que debemos analizar justamente tras la antijuridicdad, en sede de culpabilidad. 3. Función. La acción práctica y la omisión como límite de la estructura del delito. Por último, los conceptos de acción y de omisión han de servir de límite de la estructura del delito. Deben ser aquellos suficientemente concretos para excluir penal fenómenos que por sí solo no puedan ser relevantes para el DIR. Ante el ello primero es reflejo de la propia estructura sistemática del delito. Estamos. ¿Qué consiste él? Los escalones del proceso de decantación progresiva en los fenómenos análisis de los fenómenos potencialmente delictivos. De todos. Asociados al ser humano habremos de limitar nuestro análisis. Calificados. Aquellos que, como no, por ser definidos como acción u omisión puedan llegar a ser. Apartado delictivos, sobre esta cuestión volveremos más abajo, en el 4 de esta misma lección. 6.3. Por ello no podrán caber en dichas definiciones fenómenos que no tengan su origen en un ser humano, como los provocados por animales o las fuerzas de la naturaleza, el mero pensamiento no puesto de manifiesto por actos externos o los actos reflejos. Los conceptos que desarrollemos habrán pues de cumplir con estas tres funciones. Su definición trascenderá al resto del sistema del delito, del modo en que estén configurados dependerán en buena parte las características de las estructuras que sobre ellos se van a asentar. 2. Los conceptos de acción y de omisión en la moderna ciencia del derecho penal, planteamiento y crítica de los diversos modelos. DBCBD. Durante el pasado siglo XX la ciencia del derecho penal, fundamentalmente la alemana pero también la española, dedicó una buena parte de sus esfuerzos a delimitar los conceptos de acción y de omisión. El modo de entender ambos elementos y su repercusión en el resto de la estructura del delito fue el semillero de auténticas escuelas de pensamiento, denominadas según su comprensión de la conducta humana. Todo ello provocó una auténtica evolución y en algunos momentos revolución del pensamiento penal a lo largo de décadas. Podemos señalar tres grandes corrientes que aún siguen presentes en mayor o menor medida en la ciencia del derecho penal contemporánea. La representada por el causalismo de finales del siglo XIX y principios del XXXYY sus derivaciones. La finalista, desarrollada a partir de los años 30 del pasado siglo. Y las últimas propuestas de carácter más o menos pronunciadamente normativista.
Sin desconocer que existen otros muchos planteamientos, a ellas dedicaremos los próximos apartados. 1. El concepto causal de acción, el cientificismo de von List YBLING. Imbuido por el cientificismo imperante y dentro de los modelos de comportamiento que podemos calificar como ontológicos, encuadrados en la esfera del ser y por tanto prejurídicos, a finales del siglo XIX y principios del XX. Se propone el concepto causal de acción. Desarrollado por autores como von List y Belin, en un primer momento se tradujo en la conocida como concepción clásica del delito, y más adelante, con la influencia del pensamiento neokantiano de penalistas como Mesger, dio lugar a la concepción neoclásica, caracterizadas ambas por el contraste objetivo-subjetivo entre injusto y culpabilidad. En el origen del concepto causal de acción se encuentra un esfuerzo por desarrollar una visión genuinamente científica de los distintos elementos del delito, que en el ámbito del concepto de acción se traduce en su objetivación y mecanización, centrándose en su faceta causal, de donde toma el nombre. 1.1. Planteamiento del modelo causal de acción. Con estos presupuestos, von List describe la acción humana como una modificación causal del mundo exterior, perceptible por los sentidos y provocada por una manifestación de voluntad, que puede consistir en la realización o no realización voluntaria de un movimiento corporal, según nos encontréis ante una acción o una omisión. Los manifestación de voluntad, relación de causalidad y resultado son pues los elementos que configuran el concepto causal de acción, si bien es el C6 uno de ellos, la relación de causalidad, el punto central del mismo y el que le va a conceder sus notas más características. El modelo gira por tanto en torno a un impulso causal voluntario. Esta definición, de corte marcadamente naturalista, se centra en la C externa del comportamiento, persiguiendo la mayor objetividad posible, cualquier componente subjetivo queda expresamente apartado de la misma. De ahí que tras la manifestación de voluntad se exija exclusivamente la voluntariedad en la realización del movimiento o en la ausencia del mismo 100. El contenido de la voluntad totalmente ajeno al concepto causal de acción. La consecuencia principal de esta visión de la acción y, en principio, de la omisión es que a la misma pertenecen todos los resultados causalmente producidos, sin importar que fueran queridos o no el autor, lo que, como vamos a ver, acabó por convertirse en uno de sus principales problemas. En España han asumido o se han visto influenciados por el concepto causal de acción autores como Menes de Asa, Antón Oneca, Cuello Calón, Gimbernator de Goluzón Peña. 1.2 La crítica al modelo causal de acción. El modelo causal de la acción supuso un paso fundamental en el desarrollo de la teoría jurídica del delito y, aunque en su versión más pura ha sido abandonado, aún es posible encontrar su impronta en doctrina y jurisprudencia. No obstante, pronto se pusieron de manifiesto algunas deficiencias que sirvieron de acicate para la formulación de otras teorías. Las principales objeciones se refieren a los problemas que plantea el concepto causal como elemento límite y a la dificultad de incluir en el mismo a las conductas omisivas. 1.2.1 Un concepto excesivamente amplio. La crítica al modelo causal de acción parte precisamente de su pretendida objetividad. El hecho de que se trate de una concepción fundamentalmente mecánica de la acción humana lleva aparejada su falta de límites. Cualquier resultado causalmente unido a una manifestación de voluntad pertenece a la acción, es parte de la misma, y la causalidad, como el de la sucesión interfenoménica, es un concepto imposible de acotar desde una perspectiva naturalista. Sobre el concepto de causalidad volveremos en la lección 7. Este hecho, de por sí criticable, se hace inasumible cuando, como era el caso en la concepción clásica del delito, viene unido al mantenimiento de ella. Objetividad en los siguientes niveles de la estructura del delito, tipicidad y antijuridicidad o efecto. Si sumamos ambas ideas, se producen dificultades tanto para mantener la responsabilidad penal dentro de unos límites adecuados como para que cada uno de los caracteres del delito cumpla su función en el sistema, con base en el concepto causal de acción y mientras la tipicidad era entendida como mera causación de resultados, supuestos que directamente deberían ser declarados atípicos solo podían ser resueltos adecuadamente en sede de culpabilidad. 6.4. Así ocurre en el clásico ejemplo de quien causa unas lesiones leves a otro con tan mala fortuna que la víctima fallece en un accidente de tráfico mientras era trasladada a un centro hospitalario. Si aplicamos un modelo causalista puro, el resultado de muerte, unido causalmente a la acción, pertenece a la misma, con lo que podemos calificarla de acción de matar. De este modo la conducta en su conjunto realiza el tipo de lo injusto del homicidio, que en el modelo causalista únicamente consta de elementos objetivos y solo al analizar la culpabilidad, dolo o imprudencia en la concepción clásica del delito, será posible excluir la responsabilidad por homicidio y reconducir dicha valoración a unas simples lesiones. Para evitar estos problemas se desarrolló una intensa búsqueda de un concepto de causalidad limitado, búsqueda que, como veremos en la siguiente lección, no dio los frutos esperados. El modelo causal de acción no satisface las expectativas de constituirse en elemento límite en la base de la estructura del delito. 1.2.2 Las fricciones entre el modelo causal y los comportamientos omisivos. El concepto causal de acción presenta también problemas en su descripción de los comportamientos omisivos, entendidos como modificaciones causales del mundo exterior debidas a la no realización voluntaria de un movimiento
Movimiento corporal. En primer lugar, en sus formulaciones más extremas, como la defendida por Belin, la omisión aparecía expresamente como un fantasma sin sangre. Corno la ausencia total de movimiento. En aras de llevar el naturalismo hasta sus últimas consecuencias, chocaba de frente con la experiencia común de que omisión y movimiento no son conceptos excluyentes y, desde el punto de vista jurídico penal, carecía de utilidad alguna. Pero más allá de ello, algunas de las principales fricciones se sent. El binomio causalidad-omisión. Sin perjuicio de las precisiones que Haar más adelante sobre la existencia de causalidad en algunas omisiones. Principio latino ex nihilo nihil fit, de la nada nada surge, y la segunda omisión es la en nada el ámbito físico, por lo que no puede causar resultado material alguno. 6.5. Javiera. R pide auxilio al verse arrastrado por la corriente del río en el que se estaba afando. Agustín U.S., que dispone de una cuerda con la que salvarlo, contempla impasible la escena. Finalmente Javiera R. fallece ahogado independientemente de la posible responsabilidad penal en que pudiera haber incurrido por su omisión, desde el punto de vista previo del análisis de su conducta, no podemos decir que Agustín U.S. haya causado con su omisión la muerte de Javiera R., en todo caso no la ha evitado. En definitiva, quien omite en el mundo físico simplemente no evita un resultado provocado por un curso causal ajeno, de ahí que no se puede aceptar con carácter general la visión causal de los comportamientos omisivos. Comprobado los problemas que plantea el concepto causal de omisión. En el ámbito de la causalidad, lo cierto es que tampoco el requisito de la voluntariedad es necesariamente un elemento de los comportamientos omisivos. Existen omisiones voluntarias, pero también se dan casos de omisiones inconscientes y, por tanto, involuntarias. 6.6. Arsenio socorrista de la piscina municipal, charla animadamente con varios bañistas sin percatarse de que Esther N. reclama su auxilio. La falta de socorro provoca que finalmente Esther N. se ahogue. La omisión de Arsenio es involuntaria. Podemos pues concluir que el concepto causal de comportamiento no solo plantea problemas por su falta de límites, la noción impulso causal bivoluntario tampoco es apropiada para explicar los comportamientos omisivos que se pueden encontrar en la base de un delito. 2. Comportamiento. El concepto finalista humano de acción, Belcel y los aspectos subjetivos de él. Tras la formulación del modelo causal de acción, el principal hito en el desarrollo de las teorías penales de la conducta humano del concepto durante el siglo XX viene de la finalista de acción de Hans Belcel. Superando el excesivo peso del naturalismo y las esferas del ser y el deber ser imperante radical separación entre los distintos planteamientos. Y el modelo causal, la propuesta de este autor alemán, penalista y filósofo del derecho, parte de la existencia de una serie de estructuras lógico-objetivas, ontológicas, del mundo del ser, que el legislador ha de tener en cuenta en su regulación. Y en todo el desarrollo de esta idea no solo afectó a la comprensión del comporta como tal, sino a la del conjunto del sistema del delito, que se vio transformada radicalmente por la inclusión de elementos subjetivos en los niveles previos a la culpabilidad, extremo que ya había sido apuntado desde otros planteamientos pero que alcanzó su impulso definitivo con el finalismo. El del dominio de los modelos basados en el contraste objetivo-subjetivo en injusto y culpabilidad estaba sellado. 21. Planteamiento del modelo finalista de acción. En opinión de Belcel, una de las señaladas estructuras lógico-objetivas es precisamente la estructura finalista de la acción humana. Para conseguir sus objetivos, el derecho no puede pasar por alto que lo que caracteriza a la acción humana en la esfera ontológica es que el sujeto dirige su conducta hacia un fin. La acción es por tanto ejercicio de actividad finalista. La visión del comportamiento humano como mera causación. La delimitación del contenido. Causación de resultados que atrás, Belcel introduce un decisivo componente subjetivo en su definición de la acción humana, caracterizada de este modo porque el sujeto, gracias a su saber causal, puede prever dentro de unos límites las consecuencias de su conducta, asignarse fines y dirigir su actividad hacia un determinado fin. Finalidad, causalidad y resultado son pues los elementos de este nuevo concepto, que sitúa su epicentro en el primero de ellos, la finalidad, también conocida como voluntad de realización. La acción así entendida no es la mera suma de una serie de manifestaciones de carácter objetivo y subjetivo, sino una auténtica unidad, constituida en torno a la dirección finalista del individuo, al contenido y su voluntad de realización. Belcel lo explica señalando que mientras que la causalidad es ciega, la finalidad es vidente. De ahí que pertenezcan al concepto de acción finalista todas pero solo aquellas consecuencias que se encuentran comprendidas por la finalidad. La finalidad define pues los límites externos de la conducta activa, si un resulta
Do no está comprendido en la voluntad de realización, no será parte del contenido de la acción finalista, con lo que en principio se superan algunos de los problemas del modelo causal de acción. 131. La delimitación del contenido que abarca la voluntad de realización del sujeto es por tanto decisiva en la determinación de los límites. Podemos trazar tres círculos, véase Fig 6.1. A. En primer lugar, pertenecen a la acción aquellos resultados que constituyen el fin que persigue el autor. E6, 7. El IASMM se plantea causar unas lesiones a uno de sus alumnos de penal y agrediéndole con la mano de un almirez las causa. Las lesiones, fin principal de la conducta, son parte constitutiva de la asesión del IASMM. B. La acción incluirá también aquellas consecuencias que el sujeto considera necesariamente unidas a la consecución de su fin principal. 6.8. Pedro Luis L. quiere aparcar el coche en el garaje de su propiedad, ante cuya puerta duerme el mendigo David P.G. Pese a percatarse de que solo atropellándolo puede seguir adelante, Pedro Luis L. entra en el recinto causando graves lesiones a David P.G. Las lesiones de David P.G. no constituyen el fin principal de Pedro Luis L., que no es otro que aparcar su coche, sin embargo, están incluidas en su voluntad de realización. Y son parte de la acción pues aparecen como necesariamente unidas a la consecución de su objetivo principal. C. Por último, están incluidas en la voluntad de realización y por tanto pertenecerán a la acción en sentido finalista, aquellas consecuencias de la misma que el sujeto entiende como meramente posibles pero con cuya producción cuenta. 6. 9. Ricardo B0 llega con retraso a tomar un avión por lo que decide conducir a gran velocidad por una zona peatonal, contando con la rencio posibilidad NM de atropellar a algún viandante, finalmente atropella a Flow, no causándole graves lesiones. Las lesiones de Florencio NM Templa constituyen como el fin principal de Ricardo B0, que ni siquiera las perder él necesariamente unidas a la consecución de su objetivo, no. Sion y vuelo, sin embargo, están incluidas en su voluntad de realizar pertenecen a su acción ya que ha contado con su producción. Una acción. Más allá. Se deriven de los límites descritos, es evidente que resulta posible que consecuencias no incluidas en la voluntad de realización dujeran del sujeto. Bien porque ni siquiera habiéndolas habían sido previsto confiar en que no se previstas. Estas producidas de un modo meramente causal, no consecuencias, finalista, no pertenecerán a la acción entendida como acción finalista, si bien, obviamente, pueden tener trascendencia penal. El 6.10, pensemos en el caso de que Eugenio A., sin percatarse de que será un semáforo en rojo, atropella a varios viandantes. Las lesiones causadas no pertenecen a su acción finalista al no encontrarse comprendidas por la voluntad de realización del mismo. Han sido provocadas causalmente, no finalmente. Precisamente de este último dato se derivaron importantes críticas al modelo de WLZL. Figura 6.1 Contenido de la voluntad de realización, finalidad. Ámbito de la conducta final, voluntad de realización. O000. Autor. Consecuencias necesariamente unidas al fin, consecuencias posibles con cuya realización cuenta. Fin que persigue él. Resultados meramente causales, al margen de la acción finalista. Ya en el terreno de los comportamientos omisivos, la teoría finalista, incapaz de encontrar un supraconcepto de comportamiento, define a la omisión como la no realización de una acción finalista cuando se tenía la capacidad de llevarla a cabo. Entre los principales autores que han adoptado en algún momento los planteamientos básicos del finalismo podemos citar a Armin Kaufmann, Stratenswert, C. Somir, Diez Ripollés, Gracia Martín, Higuera Guimera, Muñoz Conde o Romeo Casabona. 2.2. La crítica al modelo finalista de acción. Tampoco el concepto finalista de acción ha estado exento de críticas. En Tasso, junto a nuevos problemas en el campo de la omisión, se planteó que resultaba excesivamente limitado para su aplicación en los delitos imprudentes. Como vamos a comprobar, estas críticas no son convincentes. Test CO 3.1. El concepto social de acción. Partiendo de las consideraciones que sobre los modelos causal y finales. Taiso Erhard SCMAR, una nueva generación de penalistas alemanes, entre los que destacaron en un primer momento NG y SCHYMIHOFR y más tarde, SCHSKY Wessels, desarrolló el denominado concepto social de acción. La novedad se encuentra precisamente en añadir un elemento de carácter valorativo al concepto de acción, la relevancia social de la conducta. Así para Heschek la acción humana es toda conducta socialmente relevante, y lo será siempre que afecte a la relación entre el individuo y la sociedad, repercutiendo sobre la misma sus consecuencias. De un modo similar, Wessels considera que la acción es una conducta socialmente relevante, bien dominada por la voluntad, bien dominada por la misma.
En España, Rodríguez Mourullo ha asumido planteamientos cercanos al modelo social de acción. La crítica a esta nueva corriente se ha centrado principalmente en su falta de concreción, que afecta tanto a su papel como elemento básico del sistema como a las posibilidades de constituirse en enlace entre las distintas categorías. Más allá de su inconcreción, en el desarrollo del modelo social de acción, es frecuente encontrar referencias al requisito de la previsibilidad objetiva de los resultados, con lo que se quiebra el principio de que el concepto de conducta no prejuzgue caracteres propios de otros niveles del delito, función sistemática, como veremos en las siguientes lecciones. El juicio de previsibilidad objetiva es un elemento tanto de la imputación objetiva como de la determinación del cuidado objetivamente debido, lo que sitúa su lugar sistemático en la tipicidad. 3.2. El concepto significativo de acción. Más recientemente, desde la perspectiva de la filosofía del formulado lenguaje es el concepto significativo de acción, que opta también por centrarse en el significado social de la conducta. El núcleo de este tipo de planteamiento se sitúa en que, si bien no se niega la existencia de un sustrato ontológico, se destaca que lo que realmente define al comportamiento no es este sino una atribución social de sentido. Dentro de este grupo podemos situar a penalistas como Munoz Conde o Vives Antón. Se ha criticado a este tipo de teorías que necesitan en cualquier caso de una base a la que atribuir ese sentido social, por lo que queda pendiente la cuestión de la determinación de las características de ese sustrato, tarea que nos devuelve a un plano previo del análisis, así por ejemplo MVR Oscondes, te ha dicho sustrato en la concepción finalista. 4. La crisis y renuncia de la conducta como base de la estructura del delito. Como es fácil de imaginar, la secular búsqueda de un concepto de conacta satisficiera las expectativas generadas unidas a los constantes giros de la doctrina desembocaron en la crisis del modelo que se encontraba en su el caldo de cultivo de una corriente que en sus versiones más contemporizadoras cuestiona las expectativas puestas en el desarrollo de un concepto de comportamiento como base del delito y en su línea más radical declara abiertamente la inutilidad de su formulación y autónoma. Así, dentro del primer grupo se han desarrollado en las últimas décadas una serie de modelos que renuncian a algunas de las funciones atribuidas al concepto de conducta, integrando abiertamente en el mismo caracteres propios de otros elementos del delito, como la tipicidad o la culpabilidad. Es el caso de las propuestas de autores como Rod R. con acento GUZ de USA, Serrano Gómez, Roxy N. y Silva Sánchez, en cuyos conceptos de conducta se anticipan juicios propios de la tipicidad, o JKOS y Basigalupo, que adelantan valoraciones de la culpabilidad. Otras líneas de pensamiento optan por la ruptura, prescindiendo directamente de la autonomía de acción y omisión como primer elemento del sistema, integrándolas bien en la tipicidad, que pasa a ser el primer elemento del delito, bien en la antijuridicidad, que absorbiendo también los contenidos de la tipicidad pasa a ocupar la base de la estructura del delito. Consecuentemente, la exposición de la teoría jurídica del delito comienza en estos planteamientos por el análisis de la tipicidad o la antijuridicidad. Es el caso del modelo sugerido por el penalista alemán Armin Kaufmann en sus últimos trabajos, o los desarrollados en España por autores como Cuello Contreras o Rodríguez Ramos. El concepto y estructura de la acción y la OMS y ONC. Después de haber repasado las principales propuestas desarrolladas en poco más de un siglo en el marco de la teoría de la acción y la omisión, hemos de plantear nuestro propio modelo. Es importante subrayar que las conclusiones a que lleguemos aquí trascienden este primer estrato y habrán de ser tenidas en cuenta en la formulación de las características del resto de juicios que constituyen el sistema del delito. La anterior afirmación viene determinada porque vamos a partir de un concepto ontológico, prejurídico, de la conducta. Entroncando con el finalismo de Belcel, entendemos que los conceptos de acción y de omisión, estructuras lógico-objetivas que han de ser tenidas en cuenta por el derecho penal para alcanzar su objetivo de protección de los bienes jurídicos. Ello no supone que las decisiones del legislador vengan preestablecidas. Por la realidad, en sus manos queda la decisión de determinar qué aspectos de la misma son relevantes para alcanzar sus objetivos. Y en el ámbito GUE nos ocupa consideramos que solo conociendo la naturaleza de la conducta humana las normas podrán optimizar su función y alcanzar su objetivo, es por ello que en la base de la estructura del delito, de modo previo a cualquier valoración sobre su trascendencia jurídica, se sitúa bien una acción, bien una omisión. 1. Concepto de acción. La acción es ejercicio de actividad finalista, asumimos plenamente el desarrollo de la teoría de la acción finalista que hemos presentado en el apartado anterior, al que nos remitimos. El sujeto mediante el manejo de los cursos causales dirige su conducta a la consecución de un fin, es precisamente esta característica fundamental de la acción humana que no puede ser desconocida por el ordenamiento jurídico. Se trata pues de un concepto ontológico, del mundo del ser, sobre el que el derecho desarrollará sus valoraciones. El ámbito de la acción viene determinado por el contenido de la voluntad de realización, articulado en 3 niveles, los resultados que constituyen el fin principal de la conducta, aquellos que se encuentran necesariamente unidos al mismo, y aquellos que ve como posibles y con cuya realización cuenta, véase FIC 6.1. Solo estas consecuencias, incluidas en la finalidad del individuo, pertenecen a la acción. El resto de resultados, causalmente producidos, no forman parte de dicha acción finalista.
Con estos presupuestos nos queda comprobar si hemos conseguido desarrollar un concepto de acción que cumpla con las expectativas que apuntábamos al inicio de esta lección. Desde un punto de vista lógico, el concepto finalista de acción se erige como parte del binomio base de la estructura del delito, abarcando junto con el concepto de omisión, que explicaremos a continuación, todos los fenómenos que pueden llegar a tener relevancia penal, sin que sea correcto arguir que plantea problemas en el campo de la imprudencia. En efecto, si bien algunos elementos de los delitos imprudentes, el resultado y la relación de causalidad, quedan al margen del concepto finalista de acción, en el concepto finalista de acción se encuentran los aspectos fundamentales que sirven de base para determinar el núcleo esencial de la imprudencia, la inobservancia del cuidado objetivo. B. Desde una perspectiva sistemática, como comprobaremos a lo largo de las lecciones dedicadas a la teoría jurídica del delito, el concepto apuntado es valorativa y descriptivamente neutral, sirviendo de enlace entre el resto de los caracteres del delito sin prejuzgar su contenido. C. Por último, el concepto de acción como ejercicio de actividad finalista, tiene el significado práctico de limitar el ámbito del comportamiento, excluyendo aquellos fenómenos que por sí solos carecen de trascendencia penal. Dedicaremos el apartado 4 de esta misma lección al análisis de este aspecto. 2. Concepto de omisión. La omisión no es la mera ausencia de comportamiento, sino que se trata de la no realización de una acción cuando se tenía capacidad concreta para llevarla a cabo. Es decir, el sujeto, pudiendo desarrollar una determinada actividad finalista en las concretas circunstancias en que se encontraba, no lo hace. La nota central de este concepto es la capacidad concreta de acción. Para que el sujeto sea capaz de acción deben concurrir los siguientes elementos. 1. En primer lugar, el sujeto debe tener conocimiento o poder conocer la situación real en la que desarrollar la conducta. 6.12. Para poder afirmar que Fátima Patricia ha omitido la acción de salvar a su hijo Jaime, ha de perecer ahogado, se deberá dar en primer lugar una situación de peligro para la vida del mismo, situación que Fátima Patricia ha de conocer o poder llegar a conocer en las concretas circunstancias en las que se encuentra. 2. Además, deben concurrir las circunstancias materiales externas y estar disponibles los medios e instrumentos necesarios para poner en práctica la acción y el sujeto ha de conocer o poder conocer este ex. 6.13. Para poder afirmar que Fátima Patricia en esta la de perecer han audiciones de salvar a Ujo Jenny. De que no lo haga que ha omido la sesión de salvamento 6 y ha expresa además de lo señalado en el ejemplo anterior que la Josefea Sitsayan y los medios disponibles permitan que Fátima Patricia de sur actividad tendente al salvamento, por ejemplo, porque con la que disponga sea posible recorrer la distancia que separa a Jaime de la orilla antes de que éste perezca ahogado, a ello se ha de sumar el hecho de que Fátima Patricia conozca o pueda conocer este extremo. 3. Por último, el hipotético omitente ha de contar con los conocimientos y capacidades precisos para realizar la acción, pudiendo tomar conciencia de ambos hechos. Especialmente relevante es que el sujeto tenga la posibilidad de conocer el modo en que, habida cuenta del conjunto de factores concurrentes, tanto externos como internos, es posible dirigir su conducta al objetivo. Pesar. Es decir, no se puede afirmar que el sujeto es capaz de acción si, Dios. Conocer o poder conocer la situación y contar con los medios necesarios y las capacidades para ponerlos en desconocer el modo funcionamiento. Ser capaz de en qué coordinarlos. En definitiva, el sujeto ha de conectar los distintos elementos objetivos y los conoce. El resultado. ¿De qué dispone o puede disponer y dirigir el sistema hacia capacidad? Per segundo, con otras palabras, ha de tener la concreta dirección finalista de la conducta. Resto. D. 6 y 14. Elementos. Así, en sí. El ejemplo anterior de poco servirá que se en él mismo. Fátima Patricia no sabe nadar o desconoce el meca para poner en funcionamiento la lanea motora que sea a su disposición, véase o entra también el ejemplo 12 y 11. En el ámbito de su trascendencia causal, la omisión, como la nada física que es, tiene vetado el camino de la causalidad en el mundo físico, la nada causa ex nihilo nihil ft, por tanto, en y su concepto no es posible al incluir resultado físico material alguno, y consecuentemente en este ámbito. Tampoco podemos hablar de finalidad en el y sentido de serito para la acción. El sujeto no puede dirigir su omisión a la producción de un resultado físico, como comprobaremos cuando estudiemos el tipo de lo injusto de los delitos de omisión. Todo esto implica que para soplar un resultado físico material comportamiento omisivo será imprescindible el empleo de criterios valorativos de imputación. Sin embargo, el ser humano no solo se interrelaciona con el medio cundante a través del manejo de cursos mecánicos, sino ya ahora proveyendo de eminadas estructuras y consideraciones socioculturales. Precisamente en ello es posible encontrar auténticas omisiones causales y por tanto finales. En efecto, si bien el comportamiento omisivo es, ciertamente, la nada mecánica, en ningún caso la nada social, en este ámbito, debido a su contenido positivo, puede provocar modificaciones en el entorno sociocultural en el que se verifica.
Se entenderá por tanto que lo señalado no supone en ningún caso una revisión del principio ex nihilo nihil fit, que mantiene su plena vigencia. Ejes 6 y 15. Pensemos, por ejemplo, en las consecuencias que produce que Pablo P.B., destacado miembro de la sociedad, no acuda a una importante cita con Juan M. Alcalde de su municipio. En estos supuestos, el resultado será parte del comportamiento omisivo si está incluido en la voluntad de realización del sujeto, es decir, si ha dirigido su omisión hacia la producción del mismo. Podemos pues afirmar que en estos casos el omitente dirige finalistamente su omisión a la producción de un concreto resultado. Supongamos que en el ejemplo anterior, Pablo P.B. no acude a la cita con la intención de irritar a Juan M., lo que finalmente acontece. Es decir, junto a omisiones no causales existen omisiones auténticamente causales y por tanto susceptibles de ser dirigidas finalistamente, con una estructura similar a la del comportamiento activo. En cuanto a la cara subjetiva, la omisión no requiere un acto de voluntad actual, es pues posible omitir por olvido. Sin embargo, existen omisiones bivoluntarias e incluso se dará una auténtica voluntad de realización dirigida a la consecución de un fin en las omisiones causales. El modelo que hemos formulado describe un comportamiento omisivo. De naturaleza ontológica, su existencia es previa a cualquier juicio de valor y sus características habrán de ser tenidas en cuenta a la hora de desarrollar los distintos elementos que completan la estructura de los delitos de omisión. Esto es, no es necesaria la concurrencia de una expectativa penal o estrape penal, jurídica o prejurídica para que se dé una omisión. Podemos concluir señalando que el concepto de omisión complementa al de acción en su papel de elemento básico binario, de enlace y límite de la teoría del delito. 4. Los límites de la conducta, causas de y la omisión exclusión de la acción. Definida la acción y la omisión, es preciso hacer alto en su función práctica como elemento límite de la estructura del delito. La situación de base en el primer peldaño del concepto analítico del delito tiene el efecto excluir como de posible sustrato delictivo a todos aquellos. Cuentan con los requisitos que fenómenos que no las caracterizan. Estamos pues ante el primer escalón del proceso lógico de decantación que se encuentra tras el sistema del delito. 1. La exclusión de los sucesos que no tienen su origen en una persona física. En el análisis que hemos hecho hasta el momento hemos presupuesto en todo caso la existencia de una persona física como autora de la conducta, finalidad en la acción y capacidad de dirección finalista en la omisión. Son conceptos hechos a la medida del ser humano, este dato excluye de física la base del delito a fenómenos que no tengan su origen en una persona. 1. Fenómenos de la naturaleza o provocados por animales. Acciones. Los fenómenos de la naturaleza o los provocados por animales no son ni omisiones y por lo tanto no podrán ser declarados delictivos. Ahora bien, ello no es obstáculo para que puedan ser fuente indirecta de responsabilidad penal. En efecto, si dichos fenómenos guardan relación con una misma conducta humana, por ejemplo, de falta de control o de provocación, puede constituirse en base de la responsabilidad penal de su autor. Ello es frecuente en el ámbito de los delitos de omisión. 6 y 16. El perro de Elena LL, que no se encontraba debidamente controlado, muerde a José C. B causándole lesiones graves. La omisión de las medidas de control por parte de Elena LL puede ser base suficiente para que se la declare culpable de un delito de lesiones graves en comisión por omisión siempre que se den el resto de requisitos. Pero también puede ocurrir que Elena LL asuse conscientemente a su perro para que ataque a José C. B, causándole lesiones graves, en este caso L. Nacería autora de un delito de lesiones graves por acción y el perro el instrumento utilizado. 19 actos de las personas jurídicas. Más compleja es la situación de los actos de las personas jurídicas. Por una parte, la exigencia de una conducta humana parece indicar que, tal y como se desprende del clásico principio societas del inquere non potest, están excluidas como posibles autoras de un delito, pero en la dirección contraria apunta el hecho de que, como veremos inmediatamente, las últimas políticas penales se han decantado por incluir a las personas jurídicas como sujetos activos del delito, acabando con la vigencia del citado principio. Pues bien, este último hecho no afecta a la teoría de la conducta que hemos elaborado. La responsabilidad penal de las personas jurídicas presupone en todo caso la existencia del comportamiento de una persona física, incluso en supuestos extremos en los que no haya sido posible establecer con claridad quién en concreto. Es decir, como tales, los actos de las personas jurídicas no son acciones y omisiones por lo que directamente de los mismos no se deriva responsabilidad penal alguna. La misma tendrá en todo caso su origen en una acción u omisión realizada por una persona física. Sobre esta cuestión volveremos inmediatamente, cuando analicemos el tema de los sujetos activos de la conducta. 2. La exclusión de determinados fenómenos con origen en las personas físicas. La función limitativa de los conceptos de acción y omisión tiene también su influencia en el campo de los fenómenos con origen en las personas físicas. De excluir de la base del delito todas aquellas manifestaciones del ser humano que no presenten las características de la acción y la omisión tal y como las hemos descrito. De que los resultados en este ámbito sean satisfactorios depende de la corrección de los conceptos elaborados. 2.1. El pensamiento.
La necesidad de que en la base de la estructura del delito concurra una acción o una omisión tiene como fundamental consecuencia la exclusión de los pensamientos del ámbito de los fenómenos potencialmente punibles. Se trata del principio cogitationis poenam nemo patitur. Evidentemente con ello no se excluye al pensamiento del ámbito del interés del derecho penal. Los conceptos de acción y omisión de los que pariumus giran en torno a los elementos internos de la conducta, salvo en el caso de las omisiones inconscientes y la cara subjetiva del comportamiento. Esto resulta decisiva para determinar su alcance, significado y trascendencia penal. Sin embargo, dicha cara interna solo tendrá relevancia en cuanto haya sido puesta de manifiesto por actos externos, mediante una acción o una omisión. Por tanto, podemos excluir de los conceptos de acción y omisión incluso aquellos supuestos en los que el sujeto ya haya tomado la resolución de elegir o tenga una determinada tendencia a hacerlo. Ni la resolución delictiva, ni derecho. La disposición de ánimo talante son base suficiente para la aplicación del penal salvo que sean puestas de manifiesto por actos externos. 2.2 La fuerza irresistible. La fuerza irresistible, en los supuestos de vis absoluta, que no deja otra opción a quien la sufre, elimina tanto la voluntad de realización como la concurrencia. Capacidad de dirección finalista de la conducta, por lo que queda excluida la del primer elemento de la estructura del delito y cualquier tipo. Bles responsabilidad. Conductas. Penal del sujeto objeto de la misma salvo de otras pos y concomitantes. Puestos. En sentido. De contrario, no cabe excluir la acción o la omisión en los su de realización. Bis. O compulsiva. Limitada. En los que, si bien queda condicionada la voluntad, quedan eliminadas la capacidad de dirección finalista de la conducta, no la fuerza. Les acomode un irresistible. Tercero. Puede provenir tanto de un fenómeno de la natura. En este segundo supuesto será preciso analizar la conducta del tercero para determinar su posible responsabilidad como autor de un hipotético delito en el que el sujeto sometido a la fuerza. Responsabilidad penal ninguna, véase irresistible. Art. 28. Aparecería como un instrumento sin res CP. CP. 6 y 17. La fuerza irresistible proviene de un fenómeno de la en el siguiente supuesto. Laura CL, única naturaleza controladora en la torre de control del aeropuerto de C, queda encerrada por un golpe de viento en una habitación sin comunicación con el exterior, al no dirigir la maniobra de aterrizaje, el vuelo IBXXXX sufre un accidente. Pero también puede ocurrir que sea Carolina RL quien encierre a Laura SL con el objeto de provocar el supuesto accidente. En este la fuerza irresistible proviene de un tercero, en ambos casos queda excluida la existencia de una omisión. Y no existe acción en el supuesto de que Isabel LP, que Diego C. L por un parque, al ser golpeada por una rama que pasea con su nieto sea de un árbol, caiga sobre aquel causándole graves lesiones. Desprendido. 3 Los movimientos corporales la misma falta tanto de voluntad de realización como de capacidad de dirección finalista de la conducta, quedan al margen de los ceptos de acción y omisión los movimientos corporales de quien sufre un ataque de epilepsia, de quien duerme incluso del sonámbulo o los actos reflejos en sentido estricto. Ninguno de los mismos podrá ser declarado delictivo, no obstante, como en los supuestos anteriores, hemos de recalcar que ello no significa que no sea posible que este tipo de fenómenos acaben por ser objeto de análisis jurídico penal, pero en ningún caso constituirán por sí solo suficiente para su declaración como delictivos, serán conductas mitantes las que finalmente puedan ser objeto del reproche penal. 24 Supuestos límite. Es discutido que otros casos, como los de hipnosis y narcosis, excluyan el primer elemento de la estructura del delito. En estos supuestos se opta más bien por la admisión de la existencia de una conducta en sentido estricto y la aplicación de atenuantes o eximentes en sede de culpabilidad al no tener o tener disminuida la capacidad de comprender el carácter ilícito de la conducta o actuar conforme a dicha comprensión, no excluyen por tanto la conducta humana. Los conceptos de acción y omisión y la determinación del tiempo y lugar de comisión del delito. Algunos autores como Roe X y N mencionan una cuarta función del concepto de conducta, la de determinar el tiempo y lugar de comisión del delito. QS. Tiunis de la trascendencia de la aplicación de la ley penal en el tiempo y el espacio e instituciones como la prescripción de los delitos dependen directa mente de la fijación del momento y lugar de comisión de la infracción penal. Y por tanto de la conducta que le sirve de IBIs. Se trata pues de una cuestión con importantes consecuencias en el establecimiento de la responsabilidad penal. Ahora bien, una vez que hemos definido los límites conceptuales de asesión y omisión no podemos desconocer que algunos de los elementos necesarios para concretar el tiempo y el lugar del delito pueden quedar al margen de a sí mismas. En efecto, el resultado en los delitos imprudentes y en gran parte resultado material de los homicidios físicos, no, aquellos que requieren de un resultado. Es parte de la conducta y, sin embargo, ha de ser tenido en cuenta para
Dónde y cuándo se cometió el delito, la concreción del tiempo y lugar. Del delito es pues una cuestión que se encuentra a caballo entre la teoría de la tipicidad, por tanto, no puede incluirse en puridad entre las funciones de los conceptos de acción y omisión. Hecha esta precisión sistemática, aquellos delitos en los que la conducta del resultado se producen en el mismo lugar y momento y aquellos que consisten en la mera realización de una acción u omisión, incluida la tentativa, no presentan problemas para determinar ambos parámetros. 6.18. Como ejemplos de lo anterior podemos citar los siguientes puestos de hecho. Isidoro M. tras haber tenido un altercado en la barra. Bar con Coldo G. F. lo espera en la puerta y dispara sobre él por la espalda, causándole la muerte de inmediato. Art 139 CP. David P. G. se percata de que Miguel Ángel G. S., como consecuencia de un accidente de circulación, se encuentra desamparado y en peligro manifiesto y grave y no hace nada por socorrerle. Pese a que no suponía riesgo para él ni para terceros. Art 195 CP. Pero la rica casuística de la realidad se traslada a la estructura del delito y no son poco frecuentes los supuestos en los que conducta y resultado están separados en el tiempo y en el espacio, por las concretas circunstancias del caso porque así lo exige la estructura típica, como en los delitos complejos o en los casos de delitos continuados, o en los que aquella se prolonga por un espacio de tiempo más o menos largo, caso de los delitos permanentes y habituales. 6 y 19. Ejemplos de los supuestos descritos son respectivamente, en el primer caso del ejemplo anterior, Coldo G. F. no muere inmediatamente sino que es trasladado urgentemente a un hospital situado a varios kilómetros del lugar de los hechos y fallece en el mismo varias semanas después. Gonzalo L. L. abandona en un descampado a su hijo de 12 años Sergio L. D. Tras varios días estado desorientado del Mine es encontrado por las fuerzas de seguridad en grave C. Deshidratación. AR 229.3 CP. Pedro Luis L. apoderado del banco. Meses apropia semanalmente de 100 euros de la caja durante un periodo de 6 PM con Art. El 253 CP en relación con Art 74 CP, Ildefonso RG, secuestra a Jaime. Tada los objetos de cobrar una cantidad de dinero, finalmente lo pone en liber 15 días de cautiverio. Art 164 CP, Gustavo P. ejerce habitualmente violencia psíquica sobre su cónyuge Claudia SB, artículo 173.2 CP. Tal y como se señaló en las lecciones 3 y 4, para la determinación del tiempo y lugar del delito se han propuesto tres teorías. A. Teoría de la actividad. El delito se comete en el momento y lugar en que se desarrolla la actividad. H. Teoría del resultado. El momento y lugar del delito vienen determinados por el momento y lugar de producción del resultado. Teoría de la ubicuidad, unitaria o mixta. Para establecer el momento y lugar del delito se pueden utilizar tanto los relativos a la conducta como los que se refieren al resultado. La aplicación práctica de estas tres teorías demuestra que ninguna de ellas es asumible en detrimento de las demás. Estamos ante una cuestión valorativa y la utilización de una u otra dependerá de las características del delito o institución objeto de análisis y sus concretas necesidades. No es pues posible seguir un único criterio. En algunos casos el propio Código Penal nos ofrece las pautas a seguir. En la lección 3 ya vimos que de cara a la aplicación de la ley penal en el tiempo el art. 7 se asume el criterio de la acción o actividad. Sin embargo, para otras cuestiones el código no se pronuncia con claridad. Es el caso de los plazos generales para la prescripción, en los que se remite al momento de la comisión de la infracción punible. Actividad y resultado forman parte de la infracción punible dejando abierta la puerta a la interpretación. No obstante, por influencia del art. 7 CP, se suele optar por la teoría de la actividad. Así, según el artículo 132.1 primer inciso CP. 132.1. Los términos previstos en el artículo precedente, para la prescripción, se computarán desde el día en que se haya cometido la infracción punible. Algo más concreta es la regulación que el mismo artículo 132.1 CP establece para la prescripción de ciertos tipos de delitos. K. En los casos de delito continuado, delito permanente, así como en las infracciones que exijan habitualidad, tales términos se computarán, respectivamente, desde el día en que se realizó la última infracción, desde que se eliminó la situación ilícita o desde que cesó la conducta. Se exceptúan de la aplicación de esta regulación determinados delitos cuyas víctimas son menores de edad. El art. 132.1 CP en su segundo párrafo sigue señalando. En la tentativa de homicidio y en los delitos de aborto no consentido, testans, trata de seres humanos, contra la libertad, de torturas y contra la integridad moral, la libertad, indemnidades sexuales, la intimidad, el dir. A la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio, cuando L. fuere menor de edad, los términos se computarán desde el día en que está la víctima haya alcanzado la mayoría de edad, y si falleciere antes de alcanzarla, a partir de la fecha del fallecimiento. Por lo demás, el código guarda silencio sobre el criterio general. Para determinar el lugar de comisión del delito, siguiendo lo yaico en la lección 4, lo más correcto será aplicar la teoría de la ubicuidad ya que permite considerar que el delito ha sido cometido tanto en el lugar en que se desarrolló la conducta como en el que se produjo el resultado, aumentando el ámbito competencial de la jurisdicción española y evitando posibles lagunas punitivas. El 6.20. Carmen S. reconfecciona un artefacto explosivo en España o lo envía a Francia, donde finalmente estalla provocando la muerte a 2 personas y lesiones graves a otras 4.
Vi los sujetos y las consecuencias de la conducta, sujeto activo y sujeto pasivo del delito, objeto y perjudicado. Tratamos en este apartado los conceptos relacionados con los sujetos y consecuencias de la conducta, el autor y las personas y cosas que se ven afectadas por la misma. Para clasificarlos introduciremos un componente valorativo, el de su consideración por el derecho penal. De este modo será posible distinguir entre sujetos activos y pasivos, objetos del delito y perjudicados por el mismo. 1. El sujeto activo del delito. Es curso sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Sujeto activo del delito es quien realiza la conducta. Por tanto y habida cuenta de los conceptos de acción y omisión que hemos adoptado y de las precisiones que hemos hecho al analizar sus límites, son sujetos activos del delito las personas físicas, sin que puedan serlo los animales ni las cosas animadas. Mucho se ha escrito sobre la posibilidad de que las personas jurídicas puedan ser consideradas sujetos activos de un delito durante mucho tiempo. Pero el principio societas del ingere non potest, según el cual unicame las personas físicas pueden ser responsables penalmente, los conceptos de acción y omisión, así como la estructura de algunos de los elementos del SIS. Tema del delito, apuntan en esta dirección. Pese a ello y siguiendo una corriente generalizada en el derecho penal continental, en el anglosajón ya se admitía sin problemas, la reforma del Código Penal por los 5/2010, de 22 de junio, incluyó expresamente la posibilidad de que también las personas jurídicas puedan ser consideradas responsables de conductas delictivas. Así, según el art. 31 bis, un CP. art. 31 bis. 1. En los supuestos previstos en este código, las personas jurídicas serán penalmente responsables, a. de los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su beneficio directo o indirecto, por sus representantes legales o por aquellos que actuando individualmente o como integrantes de un órgano de la persona jurídica, están autorizados para tomar decisiones en nombre y de la persona jurídica o ostentan facultades de organización y control dentro de la misma. B. De los delitos cometidos, en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en beneficio directo o indirecto de las mismas, por quienes, estando sometidos a la autoridad de las personas físicas mencionadas en el párrafo anterior, han podido realizar los hechos por haberse incumplido gravemente por aquello los deberes de supervisión, vigilancia y control de su actividad atendidas las concretas circunstancias del caso. Es decir, la responsabilidad penal de las personas jurídicas se construye sobre la existencia de auténticas acciones y omisiones llevadas a cabo por personas físicas, representantes legales y administradores de hecho o de derecho, que actúen en nombre o por cuenta de las mismas y en su provecho, o subordinados sobre los que no se ha ejercido el debido control. Sin embargo, ello no significa que para declarar la responsabilidad penal de una concreta persona jurídica sea imprescindible que la persona física que ha llevado a cabo la acción o omisión sea finalmente individualizada o declarada responsable. Según el art. 31 ter. Un CP. art. 31 ter. 1. La responsabilidad penal de las personas jurídicas será exigible siempre que se constate la comisión de un delito que haya tenido que cometerse por quien ostente los cargos o funciones aludidas en el artículo anterior, aun cuando la concreta persona física responsable no haya sido individualizada o no haya sido posible dirigir el procedimiento contra ella. Es decir, con esta regulación el principio societas del incere non potest queda definitivamente desterrado de nuestro derecho penal positivo, si bien podemos seguir señalando que en la base de la estructura del delito existe en cualquier caso una acción o una omisión que responderá a las características con que las hemos definido en los apartados anteriores. Dedicaremos la quinta parte de este curso al estudio detallado de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. 2. El sujeto pasivo del delito, su distinción del objeto de la conducta delictiva y de los perjudicados por la misma. Sujeto pasivo del delito es el portador del bien jurídico lesionado o puesto en peligro. Cuando analizamos el concepto de bien jurídico en la lección 1 señalamos que podía ser el individuo o la comunidad. Ahondando en este aspecto podemos afirmar que sujeto pasivo puede ser tanto una persona física o jurídica como un grupo de ellas, la sociedad, el Estado o incluso la comunidad internacional. Si bien en algunos casos se pueden solapar, el concepto de sujeto pasivo no coincide con los de objeto de la conducta delictiva y perjudicados por la misma. Su distinción es necesaria para la correcta exégesis y aplicación de los preceptos penales. Objeto de la conducta es la persona o cosa sobre la que recae la acción u omisión delictiva. En algunos casos coincide con el sujeto pasivo del delito, pero no siempre será así, por lo que tampoco tiene por qué coincidir con el objeto del bien jurídico. 6.21. En el delito de homicidio del art. 138 CP sujeto pasivo, objeto de la conducta y objeto del bien jurídico coinciden. La persona sobre la que recae la conducta, objeto de la conducta, es la portadora del bien jurídico vía sujeto pasivo del delito y objeto del bien jurídico. Por el contrario, no coinciden dichos conceptos en el tipo básico del delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros del art. 318 bis. Un CP pues el sujeto pasivo es el Estado, porte y del bien jurídico interés del Estado en el control de los flujos migratorios. Bien jurídico que no se encarna en un objeto material concreto, mientras que el objeto de la conducta son los ciudadanos extranjeros inmigrantes o potenciales inmigrantes en circunstancias irregulares, personas sobre las que recae la conducta. Junto a ambos conceptos se sitúa el de perjudicado, con perfiles más amplios que el de sujeto pasivo. Así entre los perjudicados junto al portador del
Bien jurídico pueden encontrarse tanto familiares como terceros. A ello hace expresa referencia a la regulación de la responsabilidad civil derivada del delito en el art. 113 CP. Art. 113. La indemnización de perjuicios materiales y morales comprenderá no solo los que se hubieran causado al agraviado, sino también los que se hubieran irrogado a sus familiares o a terceros. 6.22. Volviendo al supuesto en el que Isidoro M. de acaba con la vida de Coldo G. Perjudicado será obviamente este último, pero también pueden serlo sus familiares y las personas que de él dependieran.